Hola, soy artista, hago publicidad. Sitter här i väntan, spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan. Sean bienvenidos a una aventura más, digo, sean bienvenidos a este canal, una vez más. Agradecer en primer lugar a cada uno de ustedes y sus comentarios del video anterior, créanme que, considero mucho su opinión y me servirá para mejorar. Esto recién comienza y espero pueda seguir hasta mucho más. Dejando de ser CPP ahora sí, les quiero contar una vieja anécdota. Hace ya mucho tiempo, cuando era una guaguita, me acuerdo que mis hermanos veían mucho terror en la sala de nuestra casa, cuando aún existía el DVD y tenías que comprar tus películas en bolsitas. Ya, eso implicaba que todos los estuches o bolsitas estaban desordenados y combinados por toda la mesa de la tele, y cuando yo quería ver mi Pokémon temporada 3, Viajes Yoto, siempre me encontraba con uno de estos estuches de terror, por eso siempre tenía que elegir con cuidado, con un ojo cerrado y con el otro entreabierto. Es más, en la noche ni miraba la televisión por miedo a tener que acercarme para prender la tele y ver a su costado uno de esos estuches de Chucky, Annabelle, Insidious y El Exorcista. Pero qué irónico que el estuche que más me traumaría, sería de una película peruana, El Pichtaco, una leyenda peruana que ocurre en zonas andinas de nuestro país, que trata de un hombre, como tú o como yo. No, como yo no, yo soy bello, pero, ¿qué? Asesina gente para quitarle su grasa corporal y venderla o utilizarla para agrasar campanas de las iglesias. Y sí, esta fue la foto que vi por primera vez, estampado en su estuche de la película, me provocó inquietud, pero sería peor cuando mi hermano la puso para verla en Disque Familia. En serio, no pude, me fui de la sala, creo que esa tarde no comí y todo ese día estaba con esa misma sensación de plena inquietud. Hoy en día, ya no me provoca nada de eso, es más, ahora lo veo y hasta se parece a un amigo, pero para la edad que tenía, digamos que sí me marcó bastante. Toda esta wea que te acabo de contar me hizo pensar en la idea de este top. Resalto de una vez que las películas que verán aquí son algo fuertes y hacer este top, sí que ha costado bastante. Mi propósito siempre es traerte tops novedosos, porque lo mismo aburre. Así que si alguna de estas pelis no conocías, habré cumplido mi propósito esta semana y me podré ir a dormir tranquilo. Aquí les traigo, las 7 películas más incómodas y enfermizas del cine. Possibly in Michigan es un cortometraje experimental que se ha vuelto casi de culto en internet, por lo raro, incómodo y perturbador que resulta. La historia sigue a 2 mujeres, 2 laicas, 2 británicas, que parecen llevar una vida normal, pero todo se siente extraño desde el inicio. Hay diálogos absurdos, actuaciones poco naturales y una atmósfera artificial, como si todo fuera un sueño incómodo, o aún peor, como si fuera hecho en Perú. De pronto, aparece un hombre con una máscara grotesca. Este personaje las observa, las sigue y termina atacándolas. Sin embargo, lo más inquietante no es el ataque en sí, sino la reacción de las mujeres, que en una maravillosa jugada deciden utilizar su carta de cambio y asesinan a aquel personaje de la máscara. Ahora que lo pienso, tal vez ese sujeto solo quería cariño, un abrazo, un todo va a estar bien. Pipipi, y eso no es lo peor, sino que después de matarlo, lo descuartizan, lo cocinan y se lo comen. Todo esto se muestra de manera fría, casi cotidiana, como si fuera algo normal. La historia nunca da explicaciones claras, todo termina con una sensación vacía, absurda y difícil de procesar. Si te soy sincero, lo que hace que Possibly in Michigan sea tan perturbador no es tanto lo que muestra, sino cómo lo muestra. Todo se siente como una pesadilla rara que no termina de encajar. Los diálogos suenan artificiales, las reacciones de las protagonistas son frías, casi como si no fueran personas reales, y eso genera una incomodidad constante. La violencia tampoco se siente como en una película normal. No hay tensión ni emoción fuerte, sino que todo ocurre de forma casi cotidiana, como si lo que hacen no tuviera peso. Eso choca bastante, porque estás viendo algo horrible pero tratado con una normalidad inquietante. Y encima está la música, es pegajosa, hasta medio alegre, pero acompaña escenas bastante oscuras, lo que crea un contraste que te deja confundido. Es como si el corto te obligara a sentirte incómodo sin darte un motivo claro. Al final, lo más perturbador es que no hay explicación ni sentido evidente. No sabes por qué pasa lo que pasa, ni qué significa exactamente, y esa falta de lógica hace que se te quede dando vueltas en la cabeza después de verlo.
Algunos datos extra, fue creado por Cecilia Condit, conocida por explorar lo psicológico y lo femenino de forma oscura. El corto fue financiado parcialmente por una beca artística, lo que sorprende considerando su contenido tan raro. Durante años estuvo medio perdido hasta que internet lo rescató, volviéndose viral en foros y YouTube. Mucha gente cree que el corto es una metáfora sobre el miedo hacia los hombres. What the fuck, si el pobre chico solo quería un abrazo. Yo creo que la moraleja debería ser, no confiar en las Britannies, así hasta yo financio estos cortos. También la violencia oculta en lo cotidiano, o incluso una crítica al consumismo, sí, literalmente consumir al otro XD. Y la canción que escuchas, seguro que la puedes reconocer. Ahora al menos ya sé de dónde viene. Oh, you don't think so, huh? No. Well, she put her poodle one time in a microwave oven. To eat it? Yeah, to eat it? Oh, no. No, 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 silly. 964 Pinocchio trata sobre una especie de muñeco humano creado para fines sexuales. ¿Qué? Sí, escuchaste bien XD, que es desechado y abandonado sin memoria. Desde ese momento, vaga completamente perdido, sin entender quién es, ni cómo funciona el mundo. En su camino conoce a una chica que también es extraña y solitaria, y juntos forman una conexión rara mientras intentan sobrevivir en un entorno caótico y agresivo. A medida que avanza la historia, todo se vuelve más intenso y confuso. La realidad empieza a deformarse, los personajes pierden el control y la película se convierte en una especie de espiral de locura y pérdida de identidad. Al final, más que una historia clara, es como ver la transformación de alguien que nunca fue realmente humano, hasta desaparecer en el caos total. La sensación es incluso más agresiva y caótica. No es solo perturbadora, es directamente abrumadora. La película te mete en un mundo sucio, ruidoso y desordenado donde casi nada tiene lógica clara, y eso ya te pone incómodo desde el inicio. Lo que más choca es la forma en que trata al protagonista. No es un Pinocchio tradicional, sino una especie de experimento humano deformado, explotado y luego abandonado. Ver cómo intenta entender el mundo, sin memoria ni identidad, genera una incomodidad bastante fuerte, y hasta te da un poco de pena por ese vato, porque todo a su alrededor es hostil, le tratan feo, se cree las promociones de Temu, se enamora de la flaca, en fin, un sanazo. También hay una sensación constante de deterioro, tanto físico como mental. Los personajes gritan, se comportan de forma errática, y la película misma parece desmoronarse visualmente con cortes bruscos, ruido y escenas que se sienten casi ilegibles. No te da respiro, es como un ataque asmático a un pug. Y lo más perturbador es que no parece tener una narrativa clara que te guíe. Más que contar una historia, transmite una sensación. Pérdida de identidad, alienación y locura. En fin, japoneses. Where the Go Todie no es una película de terror común. Más que contar una historia lineal, es como una pesadilla fragmentada que mezcla varias historias grotescas conectadas por un perro demoníaco llamado Larry. Todo gira alrededor de temas muy pesados. Abuso infantil, muerte, drogas, traumas y corrupción humana, pero presentados de una forma caótica, casi sin lógica clara, como si estuvieras viendo recuerdos rotos o alucinaciones. La película sigue a varios personajes, niños, adolescentes y adultos, que atraviesan situaciones extremadamente perturbadoras. Por ejemplo, hay historias de niños que sufren abuso y terminan atrapados en ciclos de violencia, o personajes que parecen no poder escapar de una especie de infierno psicológico. Labia actúa como una especie de entidad manipuladora que los guía o empuja hacia actos oscuros, pero nunca queda claro si es real, simbólico o una manifestación del trauma. Todo se siente incómodo porque no hay moraleja clara ni resolución, solo descenso y confusión. Lo que más incomoda es cómo mezcla lo infantil con lo grotesco. Usa animación estilo 3D muy rudimentaria, casi como hecha en computadora vieja, lo que en lugar de hacerlo menos serio lo vuelve más inquietante. Los modelos son rígidos, las expresiones raras, y eso genera un efecto extraño. La película fue hecha prácticamente por una sola persona, Jimmy Screamer-Klaus, lo que explica por qué tiene ese estilo tan crudo y sin filtros. No pasó por estudios ni controles creativos.
Al pana le llegó a nuevo las reglas y la publicó, por eso incluye escenas que, en una producción normal serían censuradas directamente. Además, muchas partes parecen inspiradas en experiencias reales o en material muy oscuro de internet, como los famosos vídeos de la Deep Web. URD de Adgotodie es aterradora no porque tenga escenas impactantes al estilo comercial, sino porque se siente desordenada, como tu cuarto, cruda, como mi vida y enfermiza, como la ex, la tóxica, la víbora, la que no te dejaba salir sin ella, ¿te acuerdas? Ya, esa. Es como meterse en la mente de alguien perturbado sin ningún filtro, y eso es lo que hace que mucha gente la considere una de las experiencias más incómodas dentro del cine underground. Les traigo a Iron Man, no, ese no, sino este de aquí, el primer hombre de acero, sino que por razones obvias Marvel no lo fichó. Esta cosa aparece en una de esas películas que no se ven, se experimentan como una pesadilla intensa. La película no tiene una narrativa tradicional clara, sino que funciona como una especie de viaje caótico lleno de imágenes violentas, sexuales y mecánicas que se mezclan sin darte descanso. La historia gira en torno a un hombre común, un oficinista, que, después de atropellar accidentalmente a un sujeto obsesionado con el metal, empieza a sufrir una transformación horrible. Su cuerpo comienza a fusionarse con hierro, cables y maquinaria. Lo que al inicio parece algo pequeño, una especie de espina metálica en la piel, se convierte en algo incontrolable. Poco a poco deja de ser humano, mientras su mente también se descompone. A lo largo de la película, este hombre sufre visiones extremadamente perturbadoras, escenas sexuales deformadas, violencia sin sentido y una constante invasión de metal en su cuerpo. La realidad y la alucinación se mezclan tanto que nunca sabes qué es real. Al final, el protagonista termina fusionándose con el otro personaje, el fetichista del metal, convirtiéndose en una especie de monstruo mecánico que quiere transformar todo el mundo en hierro, sí, ni modo que en madera. Y así crear una nueva forma de existencia, hecha por Shinya Tsukamoto, casi completamente por su cuenta. Dirigió, escribió, editó y hasta actuó. El presupuesto era bajísimo, alrededor de $100.000, pero eso hizo que el estilo fuera más crudo y experimental. Los efectos especiales se hacían pegando piezas reales de metal al cuerpo de los actores, lo que les causaba incomodidad física real durante el rodaje. Parte del equipo abandonó la producción por lo difícil y extremo del proceso, y el director tuvo que terminarla con muy poca gente. Muchas escenas tienen una carga sexual violenta y grotesca que mezcla placer con dolor, algo que incomoda mucho al espectador. No la veas, mi compa. A partir del top 3, tener cuidado, las películas que siguen pasan la barrera de lo extremo y no te recomiendo que las veas. El Ancholie der Engel es una de esas películas que, ni una película serbia, ni Mártir se le comparan. Directamente cruza la línea del cine convencional y se meten en lo más extremo del underground. No tiene una historia clásica con inicio, desarrollo y final claro. Más bien es una experiencia lenta, pesada y enfermiza que sigue a un grupo de personas que se aíslan en una casa y comienzan a entregarse a comportamientos cada vez más degradantes. La trama gira principalmente en torno a dos hombres que viajan a una casa en el campo junto a varias personas, incluyendo una mujer que parece arrastrar una profunda carga emocional. Al inicio todo es extraño pero relativamente calmado, con conversaciones raras y una atmósfera incómoda. Sin embargo, poco a poco todo se va desmoronando. El grupo empieza a perder cualquier tipo de límite moral, cayendo en excesos, violencia psicológica y física, y situaciones cada vez más grotescas. Lo perturbador es que no hay una progresión típica hacia el caos, es como si la película ya empezara rota desde dentro. Los personajes no buscan redención ni salida, simplemente se hunden más y más, como si estuvieran atrapados en una especie de vacío existencial donde nada importa. Hay momentos donde parece que todo es una metáfora sobre la decadencia humana, pero otras veces se siente simplemente como una exposición cruda sin filtros. Fue dirigida por Marian Dora, conocido por hacer cine extremo sin censura. Muchas escenas parecen improvisadas o llevadas al límite real, lo que hace difícil distinguir actuación de incomodidad genuina. Se grabó con un enfoque muy crudo y naturalista, lo que aumenta la sensación de que estás viendo algo prohibido. Es famosa por su duración larga y su contenido explícito, lo que hace que mucha gente no pueda terminarla. Ha sido muy criticada incluso dentro del cine de terror extremo por lo lejos que lleva ciertos temas.
Lo que te conté sobre el puesto anterior es solo la parte más mínima resumida que pude hacer, al igual que haré con esta para no provocar ataques de epilepsia, ni alteraciones, ni desmayos, sobre todo a los más huahuitas. The Bunny Game, que por el nombre ya puedes entender de qué demonios va a tratar esto. Es una película de terror extremadamente cruda que se siente más como una experiencia incómoda que como una historia tradicional. Está filmada en blanco y negro y sigue a una mujer llamada Bunny, una trabajadora sexual que vive en una especie de deriva total, drogas, violencia y una vida sin rumbo claro. Desde el inicio ya se siente que el personaje está broken, como si el mundo la hubiera desgastado por completo. Todo cambia cuando se cruza con un camionero aparentemente normal, interpretado por Rodleen Hepsick, quien también coescribió la película. Él la recoge en la carretera, pero rápidamente la situación se convierte en una pesadilla. La secuestra y comienza a someterla a una serie de abusos físicos y psicológicos cada vez más intensos. A partir de ahí, la película abandona casi por completo cualquier estructura narrativa y se transforma en una sucesión de momentos brutales, repetitivos y cada vez más difíciles de ver. No hay giros complejos ni historia secundaria, es básicamente un descenso constante donde Bunny queda atrapada en una dinámica de tortura que parece no tener fin ni propósito más allá de la propia violencia y fetiches raros. El espectador tampoco recibe explicaciones claras sobre el agresor ni sobre un posible escape, lo que hace que todo se sienta más desesperante. Fue dirigida por Adam Remeyer con un estilo muy minimalista y experimental. Rodleen Hepsick no solo actúa, sino que también escribió la película basándose en vivencias personales, pues resulta que anteriormente el director fue secuestrado y lo que intenta transmitir la película es eso mismo, como él vivió su secuestro, esto al punto que, mandó a secuestrar, sí, escuchas bien, no me lo estoy sacando de los huevos, mandó a secuestrar a la actriz principal, para que así pueda grabar y transmitir, lo que él buscaba en su película, lo que hace que algunas escenas se sientan demasiado reales. El rodaje fue físicamente exigente, con escenas intensas que empujaron al límite a los actores. La película fue censurada o retirada en algunos lugares por su contenido extremo. No hay efectos especiales exagerados. Gran parte del impacto viene de la actuación y la crudeza directa. Es por eso que muchas personas la consideran como la película que sucedió en verdad. No sé, ni quiero saber, qué es lo que se meten estas personas para hacer este tipo de películas, se sabe que no es la única en su estilo, sin embargo yo creo que llega a un punto donde ya te replanteas si lo que estás haciendo está bien, o no, es como si el angelito de tu hombro te hablara. Pero a esta persona le llegó altamente, mandó al carajo a su ángel y siguió con su trabajo, vaya perseverancia las de estos tipos. Begotten es más una experiencia rara y pesada que una película normal. No tiene diálogos ni una historia clara, todo se cuenta con imágenes muy oscuras y simbólicas, como si estuvieras viendo un ritual antiguo o una pesadilla sin sentido. Empieza con una figura que representa a un dios, pero en vez de ser poderoso, se destruye a sí mismo de forma lenta y perturbadora. De ese acto nace una especie de madre tierra, pero su existencia tampoco es algo bonito. Aparece en un mundo vacío, sucio y sin vida. Luego entran unas figuras raras, como humanos deformes, que la atacan brutalmente. De esa violencia nace otro ser, el hijo de la tierra. Desde ahí, la película sigue a este personaje en un recorrido muy incómodo. Vaga por lugares desolados mientras esas figuras lo persiguen, lo arrastran y lo someten a cosas extrañas. No hay explicación de nada, ni motivo, ni esperanza. Todo se siente como un ciclo de sufrimiento sin salida. Lo que la hace tan perturbadora es cómo se ve. La imagen está tan dañada y distorsionada que parece un video encontrado, como si fuera algo real y prohibido. A veces ni entiendes qué estás viendo, pero igual te incomoda. No hay pausas ni alivio, todo es lento y pesado. Además, el director Elias Merige manipuló la película físicamente para que se vea así de enferma, y eso le da un estilo único pero muy incómodo. El director Elias Merige creó la película como una especie de obra artística más que como cine narrativo. El resultado es una textura visual única que hace que todo parezca irreal y enfermo. Los actores tuvieron que actuar con movimientos muy limitados y antinaturales, lo que refuerza esa sensación de que no son humanos. No hay efectos especiales modernos. Todo se logra con edición, actuación y atmósfera. Se tardó años en completarse debido a lo experimental del proceso. Representa la creación del mundo como un acto violento, no divino. Es la idea de que la vida nace del sufrimiento.
Es la religión vista desde una perspectiva oscura y grotesca. Es la repetición eterna del dolor en la existencia humana. Es lo que no te recomiendo mirar si aún quieres conservar buena salud mental. Por último, hay rumores que creen que esta película puede tener cierta participación de rituales e influencia satánica. Te lo dejo a tu criterio. Vivimos en un mundo donde pensamos saber muchas cosas, pero en realidad no vemos lo más oscuro que se esconde en el instinto humano. Su imaginación, su morbo, y si te digo la verdad, es mejor no saberlo. Sin más nada que decir, yo me despido, agradeciendo nuevamente por todos sus comentarios, bendiciones, beso en la frentita y buenas noches.